Bien, profesor. Buenos días, chicos. Espero se encuentren bien. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Voy a aprovechar en poner la asistencia, así que ayúdenme, por favor, con mantener la cámara prendidita. El día de hoy vamos a hacer personal social, ¿cierto? Muy bien. Un momentito, voy a aprovechar en poner la asistencia. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Buenos días, Amy. Profesor. Ajá, esa es la clase que vamos a realizar hoy día. Muy bien, a ver. Dime. Yo tengo un poder que es atrapar moscas. Entonces vas a servir mucho, De verdad, profesor. Profesor, que ya no hay moscas ya. Ah, ya las atrapaste ya. No, así como hice el truquito como me enseñó mi abuela, agarrar 5 moscas y amarrarlos en un hilo y hacerlo como mi mascota. Ok. A ver, Dieguito, Aquí 5 está. moscas. Ángel, a ver, todavía no lo veo Ángel, no está Ángel, creo. No está Ángel. Amy sí está, muy bien. Camila también está, muy bien. Alexa, Camila, Alexa. Teo, Buenos días, profe. buenos días. Teo no está. Joaquín sí está. Dayana Miranda. ¿Dónde está Dayana? No la veo a Dayana Miranda. No, creo que no está. Todavía no ingresa Dayana Miranda, muy bien. Dayana Paucar, muy bien, siempre puntual. Angelou también, muy bien. Kaeli también está. Alejandro, tu cámara, por favor. Ah, Angelito, ya te vi, Angelito. Muy bien, Alejandro y Lucas. Muy bien, la única que está faltando es Dayana Miranda. Muy bien, no hay problemas. Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Camila, a ver si podemos dejar lo que estamos haciendo para después y nos ponemos cómodos para la clase del profesor Yair, ¿de acuerdo? Si no están cómodos, la clase no sirve, chicos. Así que, por favor, pónganse cómodos que ya vamos a empezar. Ok, Dieguito, está bien. Un video. A ver. No, el día de hoy no hay video. Muy bien. Vamos a empezar entonces, chicos. Por favor, presten mucha atención. Les pido que no se distraigan para que no tengamos inconvenientes. Dime. Profesor, Dime, Alejandrito. ¿cuántas preguntas van a haber? Te mentiría si te digo la respuesta, pero son todas las preguntas que están en la ficha. Tienes tu ficha a la mano, No, ¿cierto? si hay 10 preguntas o hay 11, ¿cómo así? Si hay 10 u 11 preguntas tendremos que resolver. Pero no hay tantas preguntas, creo, ¿no? No hay tantas preguntas. Usted como nos pone como 9 o 7. Pero cuando yo pongo muchas preguntas es porque son fáciles de resolver, ¿no? Algunas son Son fáciles. 4 preguntas, Alejandro. Alejandro, son 4 preguntas. 4 preguntitas creo es el día de hoy, ¿cierto? Listo, vamos a empezar entonces, ¿ya? Ya está ingresando Teo un ratito. Ya es tardanza, pero... Listo. Muy bien, Profesor, chicos. Dime, Luquitas. mi abuela me contó que antes en el estudio pasado era normal que en los colegios les peguen a los niños, ¿no? No sé si era en sí esa la idea, ¿no? Lo que era normal es que los padres sí permitían a los docentes que puedan tener actitudes un poquito extracurriculares con los alumnos. O sea, los papás iban a los profesores y le decían, profesor, ¿cómo va mi hijo? El profesor le decía, mira, su hijo no me presenta tareas, su hijo no trae ni siquiera cuadernos, su hijo hasta se escapa del colegio. Bajo esa condición, ¿qué le decía mamá? Profesor, si usted tiene que castigar a mi hijo, hágalo. Avíseme cualquier cosa, yo le doy permiso para todo. Por eso es que el profesor agarraba y tenía la idea de que era correcto también utilizar el castigo físico como con la intención de corregir, ¿no? Hoy sabemos de que eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque el castigo físico al menos sería, no imaginemos, ¿no? Al menos si la intención sea mejorar al alumno, tendría algo positivo. Pero muchas veces el castigo físico era porque el docente solamente quería desestresarse, ¿no? O sea, el docente utilizaba el castigo físico para que él pueda desestresar su cólera. Y esa no es la intención, ¿cierto?
El docente no puede utilizar al alumno para desestresarse. Muy bien. Vamos a hablar entonces acerca de la clase del día de hoy. Como nosotros vamos a comenzar a hablar acerca de la historia, chicos, es muy importante que nosotros podamos ubicarnos en el tiempo. Si ustedes no se ubican en el tiempo, vamos a estar perdidos, vamos a pensar que el año pasado nomás existía el Inca y recién nomás dejó de existir. Ayúdame con la lectura, por favor. Dayana Paucar, ayúdame con la lectura, por favor. Ya, profesor. La historia es la ciencia que estudia los acontecimientos más importantes ocurridos en el pasado y a las personas que vivieron en ese tiempo. Ahí nomás, Dayanita, un ratito. Camila, una consulta. ¿Estás en la clase o estás viendo tu ropa? Porque para ver la ropa no es necesario que te quedes en el Zoom, Camilita. Haz lo que consideres correcto, pero por favor, si vas a estar en la clase, no te estés distrayendo. Porque en el colegio, si estuviéramos en el colegio, yo no permitiría que tú estés agarrando una ropa, otra ropa. ¿De acuerdo? Es que mi hermano está haciendo dictado. No hay problema, pero eso no tiene nada que ver con que tú estés agarrando la ropa, Camila. No te distraigas, por favor, ¿sí? Vamos a continuar. Muy bien, Dayanita, perdón por interrumpirte. Muy bien, la primera parte excelente, ¿no? La primera idea que se nos viene a la mente es que la historia nos permite conocer un poco del pasado, ¿no? ¿Qué pasó en el pasado? ¿Qué hacían las personas que vivían en el pasado, ¿no? Muy bien. ¿Puedes continuar con la lectura, por favor, Dayana? Ya, profesor. Los pueblos, las Ciudades. y los países tienen una historia. Esta nos permite conocer cuándo y cómo vivieron sus habitantes. Muchas gracias, Dayanita. Excelente, ¿no? Mira, entonces la historia te permite conocer prácticamente cómo hemos estado viviendo desde hace mucho hasta la actualidad. Y posiblemente lo que pasa ahora vaya a ser historia para los que vayan a estar viviendo más adelante, ¿no? De repente en el año 3000, ¿no? Nosotros ya ni siquiera huesito vamos a quedar para ese año. Profesor, Dime, Lucas. una pregunta. Una. ¿En qué año se terminó ya ese es lo que estamos hablando de pegar a los niños en el colegio? ¿En qué año ya terminó eso? Se dejó de practicar aproximadamente en el año 2005, por ahí. Ya, pues. 2005. Te lo digo porque tu profesor Jair también pasó por eso. Tu profesor Jair, ¿cuántas reglas no ha roto con su mano? ¿O cuántas chapitas no ha tenido que prácticamente no poner su rodilla? Porque a mí también me hacían arrodillar en chapitas, porque era un alumno un poquito creativo. Pero bueno, cosas del pasado. Dime, Alejandrito. Me acuerdo de una vez que quitaba los zapatos de castigo. Se quitaba los zapatos de castigo. Ajá, y nos quitaba el zapato. Profesor, en la antigüedad dice que pegaban con la regla en su mano. Utilizaban manos, matamosca, correa, todo. Pero bueno, cosas que hoy en día ya no se están utilizando, ¿no? Poco a poco el tiempo va cambiando, ¿no? Poco a poco el tiempo va cambiando. Por ejemplo, ustedes saben que hoy en día todos tienen que ir al colegio, ¿cierto? Pero ¿tú crees que los niños iban al colegio cuando todavía no había ni ciudades? Cuando todavía ni siquiera dominábamos el fuego? Cuando todavía vivíamos en los árboles? ¿Tú crees que íbamos al colegio? ¿Mm? No se iba. Nosotros aprendíamos solamente de la vida. Pero mira cómo poco a poco ha ido cambiando y hoy en día todos los niños van al colegio, ¿no? Porque ahí aprenden. Pero eso es algo que no siempre se ha dado. Lo más importante que ustedes deben entender es que lo que hoy en día existe o conocemos no es lo que siempre ha existido o se ha conocido. Lo que hoy en día, lo que tú ves un carro que está utilizando de repente luz solar, eso hubiera sido un imposible hace 20 años atrás.
Lo que hoy en Profesor, día, yo un tengo- ratito Alejandro, por favor, un ratito ahorita te escucho, espérame por favor. Por ejemplo, lo que hoy en día nosotros conocemos como, tú sabes, la gente cómo se transporta. Hoy en día utiliza carros, ¿sí o no? Carro, avión, tren. Pero antes, ¿tú crees que utilizaban eso? Antes la gente utilizaba burros, mulas, caballo, carruajes. Mira cómo todo cambia. Las cosas no se mantienen estables. Y posiblemente en algún momento vayamos a viajar en carros que ya no necesiten ruedas. Posiblemente poco. En China ya crearon un tren que no utiliza ruedas, utiliza el magnetismo. O sea, el tren levita, flota prácticamente por las ruedas. O sea, en vez de ruedas, el tren solamente levita o flota. Imagínate. ¿Has visto Profesor, Dragon Ball yo leí Z? y escuché que los incas en la China hacen muchos inventos increíbles. Así es. ¿Han yo visto le Dragon Ball Z? ¿Ustedes han visto Dragon Ball Z? Sí, profesor, ya se ha visto. Ya. Han solamente visto que en Dragon Ball Z los vehículos Con Z. es un anime, es un dibujito. En ese anime, en ese dibujito, se ve de que los carros hasta pueden volar, ¿sí o no? Sí, profesor, ahí sí se ve. Y eso posiblemente en algún momento se logre. Con Z, ¿no? Ujú. Profesor, Dime. ¿y también se puede lograr la nubecita de Goku, su nubecita con la que siga volando? La Ahí nubecita te no hace sé, también, un profesor. poquito difícil. Pero las naves, sí, las naves se utilizan. Por ejemplo, Pero, lo que... profesor, Dime. hacen primero, como en China, forman una nubecita de metal, le ponen cables así para que pueda volar y Ah, puede volar. sí, claro, pero eso no es la nube como tal, pues. Eso no es la nube. Ok, vamos a centrarnos, ¿ok? Pero Porque si no se me van a pasar las ideas. no Escúchame. tiene que ser amarilla, porque Ah, es eso sí, definitivamente, una nube que no es amarilla no es nube de Dragon Ball. Dejamos un ratito Dragon Ball Z para después. Mira lo que te voy a explicar ahora. Mira, tú sabes que ya la historia se encarga de quiero estudiar el decir, pasado. La historia se encarga de estudiar el pasado. Eso lo tenemos completamente definido. Pero ahora, ¿qué nosotros podemos utilizar para poder entender el pasado? Los historiadores que estudian la historia, o sea, el pasado, utilizan algunas herramientas para poder conocer el pasado. A esas herramientas, ¿cómo se les llama? Se les llaman fuentes, fuentes de la historia. ¿De acuerdo? Mira lo que te dice acá. Los historiadores buscan y analizan información para reconstruir el pasado. Ellos recurren a la ayuda de otros profesionales como los arqueólogos. Los arqueólogos son los que investigan todo lo que ha hecho el humano a lo largo de su historia, sean herramientas, sean comida, lo que sea. Los arqueólogos lo estudian. Los geógrafos son los que estudian los mapas, ¿ok? Los que estudian lo que es el territorio, ¿de acuerdo? Viernes es de... ¿Qué dice? Los hallazgos e indicios del pasado se llaman fuentes históricas. Estas pueden ser escritas, orales y materiales. Por el momento ustedes van a conocer estas tres tipos de fuentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero saber lo que pasó en el tiempo de la llegada de los españoles, por ejemplo, ¿cómo puedo saber qué pasó en la llegada de los españoles? Eso pasó aproximadamente 400 años. ¿Tú crees que alguno de los españoles que vivió en aquel entonces aún vive? No viven. ¿Cómo van a vivir? Entonces, ¿cómo me entero de lo que pasó en aquel entonces? Si las personas que vivieron en ese entonces ya están muertas, ¿qué debo utilizar? Ahí, por ejemplo, podría utilizar algunos libros, ¿no? En los libros yo puedo encontrar información del pasado, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa fuente? Se le llama fuente escrita, ¿de acuerdo? Cuando nosotros utilizamos de repente algo que tenga que ver con escritura, se le llama fuentes escritas. Y en esas fuentes escritas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar textos, ¿no? Que te van a poder permitir conocer qué pasó antes. Ahora, fuentes escritas, ¿dónde la puedo encontrar? Por ejemplo, en los periódicos, en los libros, ¿no? En las cartas, ¿no? Entre otros. ¿De acuerdo, chicos? Por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber, imagínense, yo quiero saber qué está pasando ahora en el Perú, pero yo estoy viviendo en Rusia. ¿Cómo me entero qué es lo que está pasando en el Perú si yo vivo en Rusia? por el periódico, profesor. Un periódico. Sí. Esa es una fuente escrita. ¿Ves? Porque yo puedo, ¿no? Saber, mira, puedo saber qué está pasando.
¿no? Tranquilo. ¿Necesito viajar hasta el Perú para saber qué está pasando? No. Tú puedes leer una fuente escrita como un periódico y ya te enteras qué está pasando. Ahí dice no tiene, Perú no tiene pan. Ahora, escúcheme. ¿Es la única fuente que se utiliza para conocer el pasado? No. Después de esta fuente hay otras fuentes, como las fuentes orales. ¿Qué es lo que dice? Es la información que se transmite de generación en generación como una leyenda, una tradición, una canción, etc. Pero ¿cómo se comparte esta información? Por el medio oral, por la comunicación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imagínense esto, chicos, imagínense esto. Imagínense lo siguiente. ¿Qué pasaría si de repente, a ver, qué pasaría si ustedes se enteran que el profesor Yair estuvo en una guerra? ¿Qué Profe, pasaría? Ustedes se sorprenderían, ¿sí o no? Y de repente les gustaría saber qué pasó en esa guerra, ¿sí o no? profe, Dime, Camila, ¿tienes alguna pregunta? no, quiero ir al baño. Está bien, no demores, por favor, ¿sí? Listo, chicos. Por ejemplo, vamos a mencionar esto. El profesor Yair participó en una guerra y vuelve de la guerra, ¿no? Entonces todos los alumnos van y van a su casa del profesor Yair para saber si está vivo o está muerto, ¿sí o no? Y tú lo ves al profesor Yair chévere, tranquilo. Y ahora, el profesor Yair te va a comenzar a hablar, ¿sí o no? Lo que estuvo viviendo, ¿cierto? Eso que está haciendo el profesor Yair es una fuente oral. ¿Por qué? Porque el profesor Yair ha vivido esa experiencia y te lo está compartiendo por medio oral. De esa manera también puedes encontrar, conocer el pasado, ¿sí? Por ejemplo, tú cuando quieres conocer el pasado de un lugar, solamente necesitas ir a ese lugar y hablar con las personas que sean las más ancianas. Ellos te van a hacer saber de repente qué es lo que cosechaban, cómo trabajaban, cómo se divertían, ¿no? Por ejemplo, Lucas, tú me dices que tú hablaste con tu abuelita de cómo era la educación en el pasado, ¿sí o no? ¿Por qué medio utilizó tu abuelita para hablarte acerca del pasado? Fuente oral. Hartas. En este caso te está dando una fuente oral, ¿por qué? Porque ella ha vivido esa experiencia. Por eso ella solamente te lo tiene que describir por medio oral. Pero tú le vas a preguntar acerca de cómo se estudiaba en el pasado a Camila o a Alejandro. Obviamente que no, porque ellos no han vivido en el pasado. Entonces no te podrían decir nada sobre ello. ¿Cierto? A eso me refiero. Esta es una fuente oral, cuando se utiliza las palabras. ¿De acuerdo? Mi vida solo he vivido 8 años Ujú. y unos meses. Muy bien. Ahora, hay una tercera fuente que se le llama la fuente material. Y cuando hablamos de las fuentes materiales, nos referimos a los objetos que podamos encontrar. ¿De acuerdo? Puede ser de repente un cuchillo, puede ser de repente una cerámica, puede ser de repente ropa, ¿no? O puede ser de repente esqueletos. Todo eso son fuentes materiales. Te digo, por ejemplo, uno, el Machu Picchu. ¿Quién sabe qué es el Machu Picchu? ¿Quién sabe qué es el Machu Picchu? ¿Alguien sabe qué es el Machu Picchu? Una Yo sí, el profesor. Te Profesor, escucho, yo sé. Angelita. Profesor, yo lo sé. Te escucho. ¿Qué es el Machu Picchu? Un laberinto. Te escucho, Angelito, te escucho. Profesor, yo te explico porque dan su señal está mala. A ver, Angelito, vamos a esperar que tu señal se mejore. Dime, Luquitas. Dime, Luquitas. Es como así, es un lugar grande donde hay cerros. Ya, Y sí, eso, sí, y sí. es una atracción donde siempre hay gente todos los días. Muy cierto, Pero muy cierto. es como un laberinto de Machu piedra. Picchu es considerado una de las 7 maravillas del mundo. Es un lugar turístico. Ahí, antes que el Inca vivía, era la fortaleza del Inca, el Machu Picchu. Hoy en día el Machu Picchu, hasta hoy día, existe, ¿sí o no? Profesor, Escúchame, ahorita te voy a escuchar, Lucas. El Machu Picchu hasta el momento existe. Si tú quieres conocer cómo se vivía en el pasado, ¿qué necesitas? Vas a ver el Machu Picchu. Y ahí vas a ver cómo la gente vivía,
cómo convivía, cómo eran sus casas, cómo eran, ¿no?, los edificios, etc. También puedes conocer el pasado conociendo las fuentes materiales. ¿De acuerdo, chicos? Hasta el momento, ¿alguna pregunta, chicos? Profesor, Dime. ¿por qué no Profe. las Uno gentes por que uno, por favor, morían uno por uno. ¿Podrías repetirme, por favor, tu pregunta, Amy? Sí, profesor, ¿por qué las gentes que morían cuando existía el faraón, eso, por qué les vendaban con papel, algo así que les vendan, algo así? Muy buena pregunta. Por ejemplo, eso sería una fuente material, ¿cierto? Porque ahí podemos encontrar el cuerpo y saber que hacían eso. ¿Por qué lo hacían? Te voy a explicar muy brevemente. Ellos creían en la reencarnación. Ellos creían de que ellos iban a volver a vivir. Por eso ellos no se deshacían de su cuerpo. Todo lo contrario, se envolvían con muchas vendas para que el cuerpo se quede ahí. Y la idea era que después de un tiempo, cuando sea necesario, el alma iba a volver al cuerpo y esa persona iba a reencarnar. Por eso se le llama la momificación, a eso se le llama. Y eso no solamente lo hacían en Egipto, también lo hacían acá. Todos los incas al morir eran prácticamente momificados. Y aunque no lo creas, mira, aunque no lo creas, estos incas, a pesar de que estaban momificados, cuando habían una fiesta, la gente iba y sacaba al inca momificado y lo cargaba y lo llevaba en toda la fiesta, en las espaldas de cada uno, imagínate. Es como que de repente el profesor Jair te invita a su fiesta de cumpleaños y lo ves que en el centro de la sala está su abuelito muerto. Imagínate, ¿no? Y están celebrando con el abuelito que está fallecido. Es raro, ¿sí o no? Pero es lo que hacían. Es lo que hacían, porque ellos creían no en la... Ellos no creían de que una persona cuando... No creían en la muerte. Ellos creían en la reencarnación. Por eso es que ellos pensaban así. Profesor, Interesante, ¿no? Dime, Lucas. Faraón si no lo inventaban, si no le ponían como si fuera una caja, algo así le ponían Así al es, en faraón. una especie de sarcófago, ¿no? Eso sí, muy cierto. Lucas, ¿tienes alguna pregunta? sí, profe. Dime rapidito que nos gana el tiempo. Me olvidé, profesor. No te preocupes. Muy bien, chicos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, imagínense, eh, imagínense el siguiente ejemplo para que te das cuenta. Imagínate que Dayana Miranda salió de su casa, y de repente la mamá de Dayana Miranda recibe una llamada y le dice, oye, tu casa se está quemando. Inmediatamente, ¿qué fuente han utilizado ahí para comunicarle a la mamá de Dayana que su casa está quemando? Oral, Una Oral, fuente oral. oral, Y oral. ahí obviamente va a responder ante ello, ¿no? Pero, por ejemplo, si le envían un mensaje de texto a la mamá de Dayana para decirle, oye, tu casa se está quemando, ¿qué fuente es? Oral, oral. No, fuente escrita. Están escribiendo, por eso es un mensaje. Están escribiendo. Pero en cambio, ¿qué pasaría si de repente nadie le avisa nada? Pero después la mamá de Dayana y Dayana llegan de noche y encuentran que todo está prácticamente de color oscuro, todo se ha caído. ¿Qué le puede indicar eso? Fuente materiales. Materiales. Y obviamente, como es una fuente material, te das cuenta de esos detalles, tú inmediatamente, ¿qué dices? Aquí hubo un... En ¿Se la dan fuente cuenta? escrita, profesor, ahí dice, una casa se está quemando porque no saben de quién es. Una casa se está quemando. Ya. Pues no saben así es de una persona. ¿De quién es? No te Así entiendo, es. Angelito. En la fuente escrita, profesor, una casa se está quemando. Un periódico. Claro, ¿no? En un periódico puede salir, ¿no? ¿Sabes qué? Esta No, la casa se casa está de quemando. dañada se está quemando, pero ahí ya no saben de qué casa es, de quién es Claro. la casa. Y en el periódico se puede saber, ¿no? Hacer saber de Sí. que por esa zona hay una casa quemándose. Mira, con el ejemplo de la casa quemándose, nosotros hemos podido entender la importancia de cada una de estas fuentes. No hay una Profesor, fuente mejor que la otra. Las tres son importantes. profesor, mi casa es de madera. Muy bien, no hay problema.
Solamente estamos hablando acerca de los tipos de fuente. Hasta el momento, ¿se ha Profesor. comprendido esto? Profesor, Dime, Alejandro. ¿cómo han construido las casas de madera sin Una una pregunta que sea referente a lo que estamos hablando acá. ¿Han entendido acerca de la importancia de cada una de estas fuentes? Sí. Ok. Después vamos a conversar de otros temas, ¿de acuerdo? No quiero distraerme mucho porque si no nos gana el tiempo y no vamos a terminar los ejercicios, ¿de acuerdo? Muy bien. Mira lo que hice ahora. Al igual que el tiempo, que se divide en unidades, la historia se divide en etapas o edades. Tú sabes que el tiempo se divide en segundos, minutos, horas, ¿no? Etcétera. Ya. El tiempo también se divide en etapas o edades. Por ejemplo, la edad de piedra en el ser humano. ¿De qué estamos hablando? De cuando el ser humano O sea, solamente ¿cuándo vamos a pasar utilizaba a esas unidades? edad de piedra. ¿A qué etapa del ser humano nos referimos? Cuando el ser humano solamente utilizaba la piedra. La edad de fuego, cuando el ser humano ya dominaba el fuego. Edad de los metales, cuando el ser humano ya estaba dominando metales. La pólvora, profesor, la pólvora. Ahí ya es otra edad, ¿no? A esa edad se le llama la edad contemporánea, ¿no? Ya les voy No a hablar sabía de eso. nada en China de la pólvora, era algo sorprendente. Eso La sí. pólvora. Un detalle respecto a la pólvora es que la finalidad de la pólvora solamente era, escuchen, mira esta finalidad. La finalidad de la pólvora era con la intención de que si alguien se perdía, tú hubieras hecho estallar algo con la intención de que te puedan encontrar. Esa era la finalidad de la pólvora, o para poder defenderte a lo mucho. Pero ¿qué utilizaron los seres humanos? La pólvora lo utilizaron para hacer guerra, ¿no? Profesor, cuando, profesor, Dime, a Ángel. ver, familia, la pólvora lo utilizan como bombas, lo mandan en una Así bolsa, es. profesor, lo ponen en una pita, al Cualquier fuego, armamento que lo tiene meten pólvora y lo es tiran. cualquier cosa que tenga pólvora es un arma. Puede ser una pistola, una granada, lo que sea. Si tiene pólvora, puede ser un arma. Por eso yo me sorprendo mucho a aquellos niños que en Navidad quieren jugar con cohetillos. No se dan cuenta que un jajaja puede costarte un dedo, puede costarte una mano. Por un No, jajaja. porque la pólvora más no sirve para mí, para jugar. Así es. A Profesor, ver, continuemos, chicos. Dice, cada etapa de la historia comienza cuando ocurre un hecho que produce importantes cambios en la forma de vida. Mira, una etapa de la historia comienza cuando hay algo importante, te dice, ¿no? Que cambia lo que es la vida de las personas. Por ejemplo, estas son 3 etapas que nosotros consideramos. Son 3 momentos que pasó, ¿no? El Perú. Por ejemplo, antes de que yo... Dime, Ángel. pasamos caballos. Ya, escúchenme, por favor, escúchenme. Ya no me interrumpan, por favor, y escuchen. Por ejemplo, vamos a dividir al Perú en 3 etapas. Así es simple, ¿no? Mira, el Perú prehispánico, esa es una etapa, ¿no? El Perú prehispánico. Dice que se inicia desde la llegada de los primeros pobladores al territorio del antiguo Perú. Pero te dice prehispánico. ¿Qué significa prehispánico? Pre significa antes. Hispánico significa español. ¿Qué significa el Perú prehispánico? Antes de la llegada de los españoles. Antes de los españoles, ¿qué había acá? Había gente, había población, ¿no? Después, tú sabes que llegan los españoles a este continente, ¿cierto? A ese periodo, desde que llegan los españoles hasta que son expulsados por la independencia, se le llama el Perú colonial, ¿de acuerdo? Y empieza desde que se conquista el Tahuantinsuyo hasta que se los expulsa en la independencia del Perú. Y la última etapa es el Perú republicano, ¿no? Que dice justamente que empieza desde 1821, que es la etapa en donde se expulsan a los españoles y empieza una especie de república. Muy bien. Y recuerden, chicos, la historia estudia los hechos que ocurrieron en el pasado. Para ello, sabemos que para poder conocer la historia, o sea, el pasado que utilizamos, podemos utilizar fuentes escritas como algunos libros, periódicos, revistas, etcétera. Podemos utilizar fuentes orales, ¿no? O sea, hablar directamente con las personas que vivieron ese hecho. Y por último, las fuentes materiales, que significa ir a los lugares donde ocurrieron, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres ver cómo vivían el Inca, ¿dónde te tienes que ir? Al Machu Picchu. Si tú quieres ver
¿Qué tan desarrollado era la tecnología en la salud? ¿A dónde tienes que ir? A la cultura paraca, para que te das cuenta que los paracas ya hacían operaciones en el cráneo, en el hueso del cráneo, las trepanaciones craneanas. ¿Tú sabías eso? Que los paracas, aquellas personas que tenían problemas mentales, agarraban y hacían operaciones en el cráneo. Con una navaja o con una piedra, te hacían una especie de orificio en el cráneo. Aquellos que eran considerados como nobleza, a ellos se les ponía una especie de tapa de oro. O sea, la parte que le quitaron, lo tapaban con una lámina de oro. Si es que eres nobleza. Pero si eres un común y corriente, ¿sabes lo que utilizaban para taparte esa parte que está en agujero? La cáscara de la calabaza, que es una fruta, tú sabes. Imagínate. ¿Sabías eso? Si no lo sabías y dices, profe, tú me estás mintiendo, no te creo. Hay fuentes materiales que demuestran eso. Hay fuentes materiales, chicos. Entonces, Dale un video, profesor. ¿quieren video? Sí. A ver. No hay video, no hay video. Te mentiría si te digo que te voy a mostrar un video. Pero mira lo que te voy a mostrar. Ahora 33. Mira lo que te voy a mostrar aquí. Te voy a mostrar algunas imágenes, ¿ya? ¿Qué pasó? Un momentito. Les voy a mostrar algunas imágenes. Ya, real, profesor, cómo se tapa el hoyo. Para que después no digas que te miento. Acá hay uno. ¿Qué imágenes? De la cultura Paracas. Esos fueron hace muchos tiempos que murieron y ese es verdadero. Mira, ¿No, profesor? así es. Observen. Me van a decir si pueden ver mi pantalla. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Tu pantalla. Por ejemplo, mira. En Paracas, ellos ya tenían dominado lo que era la tecnología de salud. Esto se le llama deformaciones craneanas. Desde muy pequeño, ¿qué hacían los Paracas? A los niños les ponían desde muy pequeños, ¿ah? Le ponían un par de tablillas, adelante y atrás. ¿Cuál era la finalidad? Hacer que el cráneo crezca para arriba. ¿Por qué lo hacían, profesor? Ustedes se preguntarán, profe, ¿pero por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían, profe? Me dirán. Es que ellos lo hacían para poder distinguirse. Porque los normales tenían su cabeza normal, pero los que querían ser especiales, como una especie de sacerdotes, ¿no? Hacían eso para que puedan demostrar distinción contra ellos. Mira, los Paracas, una cultura desde muy pasado. Hoy en día, ¿sabemos que se puede deformar el hueso? Claro. ¿Por qué crees que algunas personas que de repente tienen un problema en el hueso, ¿no? Por ejemplo, yo me rompo el hueso. Si hubiéramos estado en el pasado, tú nunca lo hubieras reparado, ¿ah? Pero tú sabes que hoy en día, si tú te rompes el hueso, ¿qué pasa? Nuevamente vas al doctor, te ponen una especie de fierros y aparte te enyesan, ¿sí o no? Para que no se mueva. Porque así se va a reparar tu hueso. Mira, los huesos se pueden deformar, chicos. Y los Paracas yo lo sabían, o sea, desde hace mucho. Pero esto es lo que te digo, lo de las trepanaciones craneanas. Estos orificios lo hacían ellos con piedra, porque ahí todavía no se había inventado el cuchillo. No tenían el dominio de metales, solamente utilizaban cuchillos o de repente algunas herramientas. Pero mira esto. Y esto lo hacía cuando la persona estaba con vida, sin anestesia. No había anestesia. Tú tenías que soportar esto. Imagínate, te abrían el cráneo, que es el hueso, para examinar qué pasaba, cuál era tu problema. Y después de ello, si tú eras una persona común y corriente, ¿con qué lo tapaban? Con cáscara de calabaza, nada más. Pero si en cambio tú eras una persona de la nobleza, obviamente no van a utilizar una cáscara de calabaza. Utilizaban láminas de... Profesor, Dime. cambia. Ahora, por eso te digo, yo cómo sé que esto pasaba en Paracas. ¿Cómo sé que esto pasaba en Paracas? Muy simple, porque esto hay en el museo y el museo te muestra esto. Son fuentes materiales. Así puedes conocer el pasado. ¿Te das cuenta?
Ahora, otra forma de haber podido conocer lo que te estoy mostrando es que yo haya ido a donde estaba la cultura Paracas y la misma gente me haya hablado, ¿no? Me haya comentado, no, aquí se hacía esto, eso era fuente oral. Otra forma de saber es que yo haya leído un libro, en el libro me puede demostrar eso, ¿no? Entonces, mira, qué importante es la fuente para poder conocer el pasado, chicos. ¿Se dan cuenta? Muy bien, hasta el momento, chicos, ¿alguna preguntita? ¿Tendrán alguna preguntita? No, profesor. Por ejemplo, si yo quisiera saber cómo se conocieron mis papás, ¿cómo lo podría saber? ¿Qué fuente tendría que utilizar? ¿Qué me recomiendan? A ver, Oral, oral. ya, fuente Oral, oral. Pero oral, ¿a quién le oral, tendría que oral. preguntar? Si quiero saber cómo se conocieron mis papás, ¿a quién le tendría que preguntar? A tus papás. A mis papás, obviamente, ¿no? Porque ellos son los que han vivido esa experiencia. ¿Solamente podré utilizar fuente oral para saber cómo se conocieron mis papás? ¿O puedo utilizar otras fuentes? ¿Ustedes qué dicen? Escrita. Ya, fuente escrita me dicen por ahí. Un ejemplo, de repente puede ser las cartas, ¿sí o no? De repente mis papás enviaban cartas y yo puedo leer las Fuente cartas. oral. No, el primer ejemplo fue la oral. Ya habíamos hablado que la oral era, ¿no?, hablar directamente con mis padres y que me cuenten cómo se conocieron. De escritura. Ahora, si yo quisiera de repente utilizar la fuente escrita, ¿qué tendría que utilizar? De repente las cartas que se enviaban a mis papás, ¿no? Para más o menos entender cómo se conocieron, ¿no?, cómo se enamoraron. Profe, ¿y habrá también fuente material? Sí, Posiblemente. profesor. De repente han ido a algún arbolito y han puesto su nombre, ¿cierto? De repente han puesto sus nombres en algún arbolito, ¿no? William y Julia habrá puesto. Posiblemente, quién sabe. Pero esta es la Solamente manera una de poder foto, conocer la profesor. historia. Solamente una foto. Una foto también, claro. Excelente ejemplo. Una foto es un excelente ejemplo. Una fuente material. Profesor, menos de un minuto. Chicos, ya saben lo que tenemos que hacer. Ingresamos todos al mismo link para avanzar con las actividades, ¿de acuerdo? No demoren, por favor. Los espero. Chao.